Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Hoy día tenemos un episodio muy interesante donde vamos a hablar de la globalización y el comunismo, cómo se interconectan. Y para eso traigo un interesante artículo de The Epoch Times que he traducido. He estado trabajando en esta información que me parece muy relevante para poder compartir con ustedes y que también vayamos profundizando en este viaje para entender el espectro real de lo que estamos viviendo hoy en día. Este artículo se titula La globalización y el comunismo en su núcleo y establece que el espectro del comunismo no desapareció con la desintegración del Partido Comunista en la Europa del Este como mucha gente cree. Vamos a poder ver algunas cosas que es lo que pueden esperar ustedes de este programa. Vamos a ver la relación entre la globalización y el comunismo, cómo se conectan, que es lo que mucha gente nos pregunta. Vamos a ver este fenómeno de globalización económica que genera este tipo de economía al estilo comunista, que fomenta el comunismo en los países en desarrollo, la polarización de la riqueza, la oposición también a la globalización también promueve la ideología comunista. El capitalismo occidental, por ejemplo, ha alimentado al Partido Comunista Chino. Vamos a ver la globalización política, qué rol juega la ONU, la subversión de los ideales de los derechos humanos por parte de las Naciones Unidas, etc. Y bueno, obviamente vamos a hablar del gobierno mundial que conduce finalmente al totalitarismo. Y también vamos a hablar un poco de lo que es la globalización cultural, que es un medio justamente para corromper a la humanidad, sus tradiciones, donde se fomenta la anticultura tradicional, la cultura antitradicional, y todas estas corporaciones multinacionales que a través de su publicidad, a través de sus productos, muchas veces de sus tendencias, finalmente están difundiendo una cultura desviada. Y el rol que juegan las Naciones Unidas también en difundir estos valores distorsionados. Como ven, es bastante interesante lo que tenemos el día de hoy, así que vamos a dar comienzo a este interesante programa hoy día aquí en Contracultura. A partir del Renacimiento, la historia humana entró en un periodo de cambio dramático. La revolución industrial que comenzó a fines del siglo XVIII aumentó enormemente la productividad. El poder nacional de cada país pasó por cambios tremendos y la estructura del orden global pasó por cambios radicales. Al mismo tiempo, las estructuras sociales, el pensamiento y las tradiciones religiosas también experimentaron cambios dramáticos. Las religiones ortodoxas entraron en declive. La moral humana comenzó a deteriorarse. Las sociedades se desordenaron y el comportamiento humano perdió estándares universales para juzgar. Estas condiciones históricas vieron nacer el comunismo. Después de la revolución bolchevique de Rusia de 1917, la Internacional Comunista, conocida también como la Tercera Internacional, intentó exportar la revolución comunista al mundo. El Partido Comunista de los Estados Unidos fue fundado en 1919 y el Partido Comunista Chino fue fundado en 1921. A finales de la década de 1920 y principios de la década de 1930, una depresión económica global motivó aún más a los ideólogos comunistas. Las ideologías políticas y económicas del mundo comenzaron a girar hacia la izquierda. La Unión Soviética se afianzó firmemente y el Partido Comunista Chino aprovechó la oportunidad para desarrollarse. En 1949, más de una década después, el Partido Comunista Chino usurpó China y el comunismo violento se convirtió en ascendente. La Unión Soviética y el Partido Comunista Chino habían tomado decenas de países y a un tercio de la población mundial, formando una confrontación contra el mundo occidental. La Guerra Fría que siguió duró más de medio siglo. Mientras que el comunismo violento amenaza a toda la humanidad, la mayoría de las personas en el mundo libre occidental descuidan los factores comunistas no violentos que se desarrollan silenciosamente en sus propias sociedades. Además de la infiltración de la Unión Soviética, toda clase de ideologías y movimientos parco-comunistas en Occidente, incluidos los comunistas, la sociedad fabiana y los socialdemócratas, entre otros, han penetrado en el gobierno, el mundo empresarial y los círculos educativos y culturales. El movimiento de la contracultura en Occidente durante la década de 1960, así como la revolución cultural de China, fueron provocados por elementos comunistas. Después de la década de 1970, los jóvenes rebeldes en Occidente lanzaron la larga marcha a través de las instituciones,
un intento de erosionar la cultura tradicional desde adentro y tomar el liderazgo social y cultural. En poco más de una década lograron un éxito desalentador. Después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, algunas personas aclamaron el final de esta etapa de la historia y el final de la ideología comunista, mientras que otras se preocuparon por un choque de civilizaciones. Pero pocos se dieron cuenta de que el comunismo estaba adquiriendo nuevas formas en un intento de controlar el mundo. Su nueva bandera es la globalización. Con la revolución industrial y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los movimientos de personas y los cambios en la economía, la política, la ciencia y la tecnología, y también la cultura, se han vuelto mucho más frecuentes. Hoy en día las redes modernas de telecomunicaciones, transporte, computadoras digitales han reducido las geografías y han borrado los límites que han existido durante miles de años. El mundo parece haberse reducido y las interacciones e intercambios entre países no tienen precedentes. El mundo se ha convertido cada vez más en esta unidad. Este fortalecimiento de la colaboración global es un resultado natural del desarrollo tecnológico, la expansión de la producción y la migración. Este tipo de globalización es el resultado de un proceso histórico natural. Sin embargo, hay otro tipo de globalización, el resultado de ideologías comunistas que secuestraron el proceso histórico natural de la globalización para minar la humanidad. Esta segunda forma de globalización es el tema de este capítulo. La esencia de la globalización bajo el control del comunismo radica esencialmente en la difusión rápida y generalizada de todos los peores aspectos de los regímenes tanto comunistas como no comunistas. Los medios de esta difusión incluyen operaciones políticas, económicas, financieras y culturales a gran escala que borrarán rápidamente las fronteras entre las naciones y las personas. El objetivo es destruir la fe, la moral, la cultura tradicional de la que depende la humanidad para sobrevivir y permitir su redención. Todas estas medidas están destinadas a destruir la humanidad. A través del tiempo, hemos enfatizado en que el comunismo no es meramente una teoría, sino un espectro maligno. Está vivo y su objetivo final es destruir a la humanidad. El espectro no tiene una sola ideología política, pero cuando las condiciones lo permiten es capaz de usar incluso teorías políticas y económicas que son contrarias a la ideología comunista estándar. Desde la década de 1990, la globalización ha afirmado que se trata de promover la democracia, la economía de mercado y el libre comercio, por lo que ha sido protestada por varios grupos de izquierda. Pero estos grupos de izquierda no se dan cuenta de que el espectro comunista está operando en un plano más alto. La globalización económica, la gobernanza política global, la Agenda 21 de las Naciones Unidas y varias convenciones ambientales e internacionales que se han convertido en herramientas para controlar y destruir a la humanidad. La globalización, también conocida como globalismo, ya que está manipulada por el espectro comunista, ha logrado un progreso sorprendente en varias áreas, utilizando una variedad de medios a lo largo de varias rutas a través del mundo. Este capítulo discutirá los aspectos económicos, políticos y culturales de esta forma de globalismo. Estos tres aspectos de la globalización se han fusionado en una ideología secular del globalismo. Esta ideología tiene diferentes apariencias en diferentes momentos y a veces utiliza contenido contradictorio, pero en la práctica exhibe características que son muy similares al comunismo, basado en el ateísmo y el materialismo. El globalismo promete una hermosa utopía, un reino de los cielos en la tierra que es rico, igualitario y libre de explotación, opresión y discriminación, y que finalmente es supervisado por un gobierno global benevolente. Esta ideología está destinada a excluir las culturas tradicionales de todos los grupos étnicos que se basan en la fe en los dioses y enseñan la virtud. En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente que esta ideología se basa en la corrección política, en la justicia social, la neutralidad del valor y el igualitarismo absoluto de la izquierda. Esta es la globalización de la ideología. Cada país tiene su propia cultura, pero tradicionalmente cada uno se basaba en valores universales. La soberanía nacional y las tradiciones culturales de cada grupo étnico desempeñan un papel importante en el patrimonio nacional y la autodeterminación, y ofrecen protección para todos los grupos étnicos contra la infiltración de fuerzas externas, incluido el comunismo. Una vez que se forme un supergobierno global, el comunismo logrará fácilmente su objetivo de eliminar la propiedad privada, las naciones, las razas y la cultura tradicional de cada nación.
La globalización y el globalismo están desempeñando un papel destructivo en este sentido al socavar las tradiciones y la ética humana y difundir las ideas de izquierda y el comunismo. Revelar las raíces comunistas de la globalización y las similitudes entre globalismo y comunismo es un tema espinoso, pero extremadamente importante y urgente. La globalización y el comunismo, esto es lo que mucha gente nos pregunta siempre, ¿cuál es esta relación que existe entre la globalización y el comunismo? Y es justo lo que en el tema que nos vamos a meter ahora. Marx no utilizó el concepto de globalización en sus escritos, sino que usó el término historia del mundo, que tiene connotaciones muy cercanas. En el Manifiesto Comunista, Marx afirmó que la expansión global del capitalismo inevitablemente producirá un enorme proletariado y luego una revolución proletaria barrería el mundo, derrocando al capitalismo y logrando el paraíso del comunismo. Marx escribió: el proletariado, por lo tanto, solo puede existir en el mundo históricamente, así como el comunismo, su actividad solo puede tener una existencia mundial histórica. En otras palabras, la realización del comunismo depende de que el proletariado tome acciones conjuntas en todo el mundo. La revolución comunista debe ser un movimiento global. Aunque Lenin más tarde modificó la doctrina de Marx y propuso que la revolución podría iniciarse en el eslabón débil del capitalismo, Rusia, los comunistas nunca abandonaron el objetivo de la revolución mundial. En 1919, los comunistas soviéticos no podían esperar para establecer la Internacional Comunista en Moscú, con sucursales en más de 60 países. Lenin dijo que el objetivo de la Internacional Comunista era establecer la República Soviética Mundial. El pensador estadounidense Edward Griffin resumió los 5 objetivos de la revolución global comunista propuestos por Stalin en el libro Marxismo y Etnias. Número 1 es confundir, desorganizar y destruir las fuerzas del capitalismo en todo el mundo. Ya el primer objetivo es simplemente destruir. ¿Qué puede esperarse de ahí en adelante? Número 2, reunir a todas las naciones en un solo sistema mundial de economía. Número 3, forzar a los países avanzados a verter la ayuda financiera prolongada en los países subdesarrollados. 4, dividir el mundo en grupos regionales como una etapa de transición al gobierno mundial total. Las poblaciones abandonarán más fácilmente sus lealtades nacionales a una vaga lealtad regional que a una autoridad mundial. Más tarde, los regionales como la OTAN, la SEATO y la Organización de los Estados Americanos pueden fácilmente convertirse en la única dictadura mundial del proletariado. William Foster, expresidente nacional del Partido Comunista de los Estados Unidos, escribió: un mundo comunista será un mundo organizado y unificado. El sistema económico será una gran organización basada en el principio de planificación que está surgiendo en la Unión Soviética. El gobierno soviético estadounidense será una sección importante en este gobierno mundial. Desde Marx, Lenin, Stalin y Foster hasta la comunidad del destino humano, propuesta por el Partido Comunista en China, podemos ver claramente que el comunismo no está satisfecho con tener poderes en unos pocos países. La ideología del comunismo, de principio a fin, incluye la ambición por conquistar a toda la humanidad. La revolución mundial proletaria predicha por Marx no tuvo lugar. Lo que él pensaba que era un capitalismo desesperado y moribundo era en cambio triunfante, próspero y floreciente. Con el colapso de los campos comunistas soviéticos y de Europa del Este, dejando solo al Partido Comunista Chino y algunos otros regímenes, el comunismo parecía enfrentar su desaparición. Esta fue aparentemente una victoria para el mundo libre. Pero mientras Occidente creía que el comunismo sería arrastrado a la basura de la historia, la tendencia del socialismo, la etapa primaria del comunismo, estaba floreciendo. El fantasma comunista no está muerto, se esconde detrás de varias doctrinas y movimientos a medida que se corroe, se infiltra y se expande la ideología comunista por todos los rincones del mundo libre. ¿Esto es occidental? Por supuesto que no. La globalización parece ser un proceso de formación natural, pero el papel del comunismo es cada vez más obvio en su evolución. El comunismo se ha convertido en una de las ideologías rectoras de la globalización. En otras palabras, están secuestrando esta globalización natural. Después de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de izquierda en los países europeos continuaron creciendo. La Internacional Socialista, que defendía el socialismo democrático, incluía partidos políticos de más de 100 países.
Estos partidos estaban en el poder en varios países e incluso se extendieron por la mayor parte de Europa. En este contexto, un alto nivel de bienestar, altos impuestos y nacionalización afectaron a Europa en su conjunto. La globalización ha ahuecado a la industria estadounidense, ha encogido a la clase media, ha provocado ingresos estancados, ha polarizado a los ricos y a los pobres y ha impulsado divisiones en la sociedad. Estos han promovido en gran medida el crecimiento de la izquierda y el socialismo en los Estados Unidos, cambiando el espectro político global a la izquierda en la última década. Las fuerzas de izquierda de todo el mundo afirman que la globalización ha causado desigualdad en los ingresos y polarización entre los ricos y los más pobres. Junto con estos argumentos, el sentimiento antiglobalización ha crecido rápidamente, convirtiéndose en una nueva fuerza que resiste al capitalismo y exige el socialismo. Después de la Guerra Fría, las ideas comunistas se infiltraron en la globalización económica, con el objetivo de que no hubiera una economía nacional pura y la soberanía de las fundaciones económicas nacionales de cada país se vería socavada. El propósito era movilizar por completo la codicia humana, mientras que los poderes financieros occidentales cambiaron la riqueza acumulada por la sociedad durante varios cientos de años, para enriquecer rápidamente al Partido Comunista Chino. Luego, el Partido Comunista Chino utilizó la riqueza que acumuló rápidamente para atar moralmente a otros países y arrastrarlos hacia abajo. Como jefe de las fuerzas comunistas en el mundo de hoy, el Partido Comunista Chino está constantemente fortaleciendo su crecimiento económico, al tiempo que inyecta una dosis de fuerza en los partidos de izquierda y comunistas de todo el mundo. El Partido Comunista Chino ha utilizado el gobierno totalitario para socavar las reglas del comercio mundial y ha utilizado el enriquecimiento que obtuvo del capitalismo global para fortalecer el socialismo. La fortaleza económica del Partido Comunista Chino también ha impulsado sus ambiciones políticas y militares, ya que intenta exportar el modelo comunista a todo el mundo. Desde una perspectiva global, tanto los izquierdistas antiglobalización como el Partido Comunista Chino, que se han beneficiado de la globalización, se han alzado en nombre de la globalización. De hecho, el status quo del mundo de hoy está muy cerca del objetivo que Stalin tuvo en un pasado. Vamos a ver ahora qué es la globalización económica. La globalización económica se refiere a la integración de cadenas de capital, producción y comercio globales que comenzaron en la década de 1940 y 1950, maduraron en las décadas de 1970 y 1980 y se establecieron como una norma global en la década de 1990. Las agencias y corporaciones internacionales fueron las fuerzas impulsoras, ya que exigieron el aflojamiento de la regulación y los controles para permitir el libre flujo de capital. En la superficie, los países occidentales promovieron la globalización económica para difundir el capitalismo en todo el mundo. Desafortunadamente, la globalización se ha convertido en un vehículo para que se propague el comunismo. En particular, la globalización ha dado como resultado que los países occidentales brinden apoyo financiero al régimen chino, lo que se traduce en una dependencia mutua entre la economía de mercado capitalista y la economía totalitaria socialista del Partido Comunista Chino. A cambio de los beneficios económicos, Occidente sacrifica su conciencia y sus valores universales, mientras que el régimen comunista expande su control a través de la coerción económica, como si el comunismo estuviera dispuesto a ganar el dominio mundial. La globalización ha transformado la economía global en una sola entidad económica grande. En este proceso se han formado grandes organizaciones internacionales, tratados y regulaciones. En la superficie, esto parece ser sobre la expansión del capitalismo y el libre mercado, pero de hecho se ha formado un sistema de control económico unificado que puede emitir órdenes para determinar el destino de las empresas en muchos países. Esto equivale a formar un sistema económico totalitario centralizado que está muy en línea con el objetivo de Stalin de unir a todos los países para formar un sistema económico. Después de que se estableció este orden financiero internacional, también se formó el fenómeno de la ayuda económica a largo plazo de los países desarrollados a los países en desarrollo. Este es exactamente el tercer gol de Stalin. En términos de ayuda financiera, las organizaciones financieras internacionales generalmente implementan una intervención macro en la economía del país receptor de ayuda. El método utilizado es dictatorial. No solo es contundente, sino que también ignora las condiciones sociales, culturales e históricas del país receptor. El resultado es menos libertad y más control centralizado.
el estudioso estadounidense James Bovard, el Banco Mundial ha promovido en gran medida la nacionalización de las economías del tercer mundo y ha aumentado el control político y burocrático sobre la vida de los más pobres entre los pobres. Por otro lado, la globalización económica ha creado una economía global homogénea que conduce a mayores similitudes en las tendencias de consumo y mecanismos unificados de producción y consumo. Las pequeñas empresas, especialmente las tiendas tradicionales de artesanía, tienen menos espacio para sobrevivir. Muchas pequeñas empresas y aquellas asociadas con grupos étnicos locales simplemente han sido eliminadas por la ola de la globalización. Cada vez más personas han perdido el medio ambiente y la viabilidad de participar libremente en el comercio dentro de sus propias fronteras. Los países en desarrollo se convierten en parte de una cadena de producción global, debilitando la soberanía económica de las naciones individuales y en algunos casos conduciendo al fracaso del Estado. Algunos países se ven agobiados por la deuda y la necesidad de cumplir con los reembolsos, rompiendo fundamentalmente los cimientos de la economía capitalista libre. La globalización fomenta el comunismo en los países en desarrollo. A principios de la década del 2000, Jamaica abrió sus mercados y comenzó a importar grandes cantidades de leche de vaca barata. Esto hizo que la leche fuera más asequible, pero también llevó a los granjeros lecheros locales, incapaces de sobrevivir contra la inundación de importaciones baratas, a quebrar. México solía tener numerosas plantas industriales livianas, pero después de la entrada de China en la OMC, la mayoría de estos empleos dejaron México y se fueron a China. México sufrió porque no tiene capacidades de fabricación de alta gama. África es rica en minerales, pero luego de que se invirtió la inversión extranjera, los minerales africanos se extrajeron y se exportaron al extranjero con muy poco beneficio económico para los locales. Las inversiones extranjeras también corrompen a los funcionarios del gobierno. La globalización pretende llevar la democracia a esos países, pero en realidad ha dado poder a las dictaduras corruptas. En muchos lugares la pobreza ha empeorado. Según las estadísticas del Banco Mundial del 2015, más de la mitad de los pobres extremos viven en el África subsahariana. De hecho, el número de pobres en la región aumentó en 9 millones, con 413 millones de personas que viven con menos de $1.90 al día en 2015. Durante la reciente crisis económica de Asia, Tailandia abrió su sistema financiero a la inversión internacional, lo que trajo prosperidad temporal. Pero cuando la inversión extranjera se fue, la economía de Tailandia se detuvo e influyó negativamente en los países vecinos. Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y el transporte, la tierra se ha convertido en un pueblo. Globalización sonaba como si entregaría prosperidad financiera y valores democráticos a toda la aldea global. Sin embargo, como ha afirmado la profesora Dani Rodrik de la Escuela del Gobierno John F. Kennedy de Harvard, existe un trilema de la globalización. No podemos perseguir simultáneamente la democracia, la determinación nacional y la globalización económica. Este es el defecto oculto de la globalización y algo que el comunismo ha explotado. Obviamente, los beneficios y oportunidades que genera la globalización se limitan a un pequeño número de personas. En otros lugares, la globalización ha empeorado artificialmente la desigualdad y es incapaz de resolver los problemas a largo plazo de la pobreza. La globalización ha erosionado la soberanía nacional, exacerbado la agitación regional y engendrado el conflicto entre el opresor y el oprimido. Las nociones sobre opresión, explotación, desigualdad y pobreza son armas que los izquierdistas usan para combatir el capitalismo, como la resistencia del oprimido al oprimido. El opresor es el típico modelo para el comunismo. La ideología comunista del igualitarismo y el espíritu de lucha se han extendido por todo el mundo junto con la globalización. La globalización crea la polarización de la riqueza, permitiendo la ideología comunista. La enorme salida de industrias y empleos convirtió a las clases trabajadoras y medias de los países occidentales en víctimas de la globalización. Tomemos América, por ejemplo, con la salida masiva de capital y tecnología a China. Se perdieron numerosos empleos de manufactura, lo que llevó a la pérdida de industrias y al aumento de la tasa de desempleo. Del 2000 al 2011, 5,7 millones de trabajadores en el sector manufacturero perdieron sus empleos y cerraron 65.000 fábricas. La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado durante mucho tiempo en los Estados Unidos. En los últimos 30 años, el crecimiento del salario promedio, inflación ajustada, se ha desacelerado, provocando el surgimiento de trabajadores pobres, aquellos que trabajan
o buscan un trabajo durante las 27 semanas del año, pero cuyos ingresos son inferiores al nivel oficial de pobreza. En 2016, 7.6 millones de estadounidenses se contaron entre los trabajadores pobres. La polarización entre ricos y pobres es el terreno en el que crece el comunismo. Los problemas económicos nunca se limitan simplemente al ámbito económico, sino que continúan creciendo. La demanda de justicia social y de una solución para la distribución injusta del ingreso ha llevado a un aumento de la ideología socialista. Mientras tanto, la demanda de bienestar social también ha aumentado, creando a su vez más familias pobres y en última instancia formando un círculo vicioso. Desde el año 2000, el espectro político de los Estados Unidos ha estado cada vez más abierto a la influencia de la izquierda. En el momento de las elecciones de 2016, había una creciente demanda de socialismo y una creciente polarización política debido a intereses partidistas. En gran medida, el impacto de la globalización está detrás de estos cambios. Por otra parte, cuando mayor es el problema en que se encuentran las sociedades democráticas occidentales, más triunfante es la fuerza del comunismo que aparece en el escenario mundial. La oposición a la globalización promueve la ideología comunista, y vamos a ver por qué. Junto con el avance de la globalización vinieron campañas antiglobalización. Las protestas violentas a gran escala el 30 de noviembre de 1999 en Seattle contra la conferencia ministerial de la OMC marcaron el inicio de tales campañas. 3 conferencias internacionales a gran escala el 2001, la reunión de la Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá, la Cumbre de la Unión Europea en Gotemburgo, Suecia, y la Cumbre Económica del Grupo de las 8 en Génova, Italia, también se vieron acosadas por tales manifestaciones. En 2002, Florencia, Italia, vio una manifestación antiglobalización a gran escala sin precedentes que atrajo a 1 millón de participantes. Las campañas mundiales contra la globalización han atraído participantes de diversos orígenes. Una gran mayoría de ellos han sido opositores izquierdistas del capitalismo, incluyendo sindicatos, organizaciones medioambientales, también secuestradas e infiltradas por el comunismo, así como víctimas de la globalización y los desfavorecidos. Como resultado, el público, ya sean partidarios u opositores de la globalización, han acabado sirviendo inadvertidamente a los fines del comunismo. El capitalismo occidental ha alimentado al Partido Comunista Chino. Al elevar los fracasos o éxitos de la globalización, los académicos a menudo citan a China como un ejemplo de la historia del éxito. China parecía haberse beneficiado enormemente de la globalización y rápidamente se convirtió en la segunda economía más grande del mundo. Muchos predijeron que China finalmente reemplazaría a los Estados Unidos. A diferencia del modelo de fabricación de gama baja en México, el Partido Comunista Chino se dispuso a obtener la tecnología más avanzada de Occidente y luego a reemplazar a sus competidores. A cambio de vender en el mercado de China, el Partido Comunista Chino exigió a las empresas de los países desarrollados que establecieran empresas conjuntas, que luego utilizaron para extraer tecnologías claves. El Partido Comunista adoptó numerosos métodos para este fin, desde forzar inescrupulosamente las transferencias de tecnología hasta el robo total mediante la piratería. Después de obtener esta tecnología avanzada, el Partido Comunista Chino aprovechó su ventaja para lanzar productos de bajo precio en el mercado mundial. Con la ayuda de los descuentos y subsidios a la exportación, el Partido Comunista Chino derrotó a los competidores con precios por debajo del mercado, interrumpiendo el orden de los mercados libres. A diferencia de otros países subdesarrollados que abrieron sus mercados domésticos, el Partido Comunista Chino creó múltiples barreras comerciales para su mercado interno. Después de unirse a la OMC, el Partido Comunista aprovechó sus reglas y al mismo tiempo aprovechó la globalización para volcar productos en el extranjero. Al seguir las reglas, el régimen trajo consigo beneficios económicos sustanciales. Sin embargo, el partido no pudo abrir industrias clave, como las telecomunicaciones, la banca y la energía, lo que a su vez permitió a China aprovechar la economía global y renunciar a sus compromisos. Comprado por los beneficios económicos, el mundo occidental hizo la vista gorda y el oído sordo a los abusos de los derechos humanos. Si bien el Partido Comunista Chino abusó notoriamente de los derechos humanos, la comunidad internacional continuó otorgándole generosos favores al régimen. En medio de la globalización, un poderoso Partido Comunista Chino, junto con una sociedad china moralmente corrupta, ha golpeado la economía de mercado y las regulaciones comerciales de Occidente. Como destructor de reglas, el Partido Comunista Chino
ha cosechado todas las ventajas de la globalización. En cierto sentido, la globalización ha sido como una transfusión de sangre para el Partido Comunista Chino, permitiendo que un Estado comunista en decadencia vuelva a la vida. Detrás de la manipulación de la globalización está el poder oculto de apuntalar al Partido Comunista Chino a través de la reasignación de la riqueza. Mientras tanto, el Partido Comunista Chino ha podido acumular ganancias mal habidas al realizar los peores abusos contra los derechos humanos. La globalización ha sido un proceso para salvar a este Partido Comunista y legitimizar el régimen comunista chino. Mientras que el partido fortaleció sus músculos socialistas con nutrientes capitalistas, Occidente cayó en un declive relativo, lo que le dio más confianza al Partido Comunista Chino en su totalitarismo comunista y sus ambiciones globales. El ascenso de China también entusiasmó enormemente a numerosos socialistas y miembros de la izquierda en todo el mundo. Todo esto es parte del plan. Si bien la economía ha crecido, el Partido Comunista Chino ha intensificado los esfuerzos para infiltrarse en las organizaciones económicas mundiales, incluida la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y otros. Cuando son asignados a puestos importantes en estas organizaciones, los funcionarios del Partido Comunista Chino los persuaden a cooperar con el partido para respaldar los esquemas de partido y defender a sus políticas. El Partido Comunista Chino utiliza organizaciones económicas internacionales para llevar a cabo su propia agenda económica y su modelo corporativista. Si no se detienen sus ambiciones, hay pocas dudas de que el régimen traerá desastres a la política y a la economía global. Los anteriores son solo algunos ejemplos de cómo se ha utilizado la globalización económica para promover y extender el comunismo. Con los avances en telecomunicaciones y transporte, las actividades económicas se extienden más allá de las fronteras de una nación. Este es un proceso natural, pero en este caso el proceso se convirtió en una oportunidad para que el Partido Comunista Chino comience el camino hacia el dominio global. Ha llegado el momento de que la sociedad esté alerta a lo que está ocurriendo y libere la globalización de los elementos comunistas, en este caso la soberanía de los estados individuales y el bienestar de su pueblo tendrán la oportunidad de realizarse. Vamos a ver ahora qué es esta famosa globalización política. La globalización se manifiesta políticamente como una mayor cooperación entre los países, el surgimiento de organizaciones internacionales, la formulación de agendas políticas y tratados internacionales, la restricción de la soberanía nacional y una transferencia gradual de poder de los estados soberanos a las organizaciones internacionales. Después del surgimiento de tales instituciones internacionales, así como las reglas y regulaciones que trascienden las fronteras nacionales, dichas instituciones comenzaron a infringir la vida política, cultural y social de los países individuales. El poder comienza a concentrarse en una institución internacional similar a un mundo, el gobierno erosionando la soberanía nacional, debilitando las creencias tradicionales y los fundamentos morales de distintas sociedades, socavando la cultura tradicional y subvirtiendo la conducta internacional convencional. Todo esto es parte del avance global del programa comunista. Durante este proceso, el comunismo promueve y utiliza las organizaciones internacionales para reforzar la fuerza de los factores comunistas, promoviendo la filosofía de lucha del Partido Comunista, promoviendo definiciones retorcidas de derechos humanos y libertad, promoviendo ideas socialistas a escala global, redistribuyendo la riqueza e intentando construir un gobierno global que lleve a la humanidad por el camino del totalitarismo. La ONU ha expandido el poder político comunista. Las Naciones Unidas, establecidas después del final de la Segunda Guerra Mundial, son la organización internacional más grande del mundo y originalmente fueron diseñadas para fortalecer la cooperación y la coordinación entre los países. Como entidad supranacional, las Naciones Unidas se ajustan al objetivo del comunismo de eliminar el Estado y se han utilizado para aumentar el poder comunista. Desde el principio, la ONU se convirtió en una herramienta de campo comunista liderado por los soviéticos y ha servido de escenario para que el Partido Comunista se promueva a sí mismo y a la ideología comunista de un gobierno mundial. Cuando se fundaron las Naciones Unidas y se redactó la Carta de la ONU, la entonces Unión Soviética era uno de los países patrocinadores y miembros permanentes del Consejo de Seguridad que desempeñaba un papel decisivo. Alger Hiss
redactor de la Carta y secretario general de la Conferencia de la Carta de las Naciones Unidas, así como funcionario del Departamento de Estado e importante asesor de Roosevelt, fue declarado culpable de perjurio en relación con el cargo de ser una empresa soviética. Las puertas traseras ocultas presentes en la Carta de las Naciones Unidas y las convenciones son beneficiosas para los regímenes comunistas y probablemente tienen mucho que ver con Hess. Los jefes de muchas importantes organizaciones de las Naciones Unidas son comunistas o compañeros de viaje. Muchos secretarios generales de la ONU son socialistas y marxistas. Por ejemplo, el primero, Tryggve fue un socialista noruego y recibió un fuerte apoyo de la Unión Soviética. Su tarea más importante fue llevar al Partido Comunista de China a las Naciones Unidas. Dag Hammarskjöld era socialista y simpatizaba con una revolución comunista mundial, y a menudo se mostraba adulativo con el alto funcionario del Partido Comunista Chino, Zhou Enlai. Phuket de Myanmar, anteriormente Birmania, era un marxista que creía en los ideales de Lenin y que eran consistentes con la Carta de las Naciones Unidas. El sexto secretario general, Potro Gali, fue anteriormente vicepresidente de la Internacional Socialista. Por lo tanto, no es difícil entender por qué los jefes de los regímenes comunistas reciben regularmente la más alta cortesía de las Naciones Unidas. Muchas convenciones de las Naciones Unidas también se han convertido en herramientas para promover directa o indirectamente las ideas comunistas y expandir su poder. La misión más alta de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad mundial. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas están bajo la responsabilidad del subsecretario general de Asuntos Políticos y de Seguridad. Sin embargo, de los 14 individuos que tomaron esta posición desde 1946 hasta 1992, 13 eran ciudadanos soviéticos. El régimen comunista soviético nunca dejó de intentar expandir el poder comunista y no tenía interés en contribuir a la paz mundial. Por lo tanto, aunque usó salvaguardar la paz como su lema, se enfocó en promover los intereses del comunismo. La creación de una organización prosocialista se ajusta a sus objetivos. En ese momento, los comunistas se habían infiltrado en los Estados Unidos. El director del FBI, J. Edgar Hoover, declaró en 1963 que los diplomáticos comunistas asignados a la ONU representan la columna vertebral de las operaciones de inteligencia rusas en ese país. Incluso después del colapso del ex régimen comunista soviético, el legado comunista continuó siendo generalizado en las Naciones Unidas. Los occidentales que trabajaban en la ONU se vieron rodeados por lo que muchos han llamado una mafia comunista. El Partido Comunista Chino utiliza también a las Naciones Unidas como una plataforma de propaganda. Cada uno de sus 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad tiene un secretario general de las Naciones Unidas. Aunque el subsecretario general de las Naciones Unidas ya no puede representar los intereses de ningún país en particular, el secretario general, que representa los intereses sociales y económicos del Partido Comunista Chino, respalda efectivamente la ideología de este Partido Comunista. Los principales funcionarios de la ONU, incluido el secretario general, han promovido la iniciativa One Belt, One Road del Partido Comunista Chino como una forma de abordar la pobreza en el mundo en desarrollo. La estrategia One Belt, One Road del Partido Comunista Chino ha sido considerada por muchos países como una hegemonía expansiva y ha dejado a muchos países en una profunda crisis de deuda. Por ejemplo, Sri Lanka tuvo que arrendar un puerto importante al Partido Comunista Chino durante 99 años para pagar su deuda, y Pakistán tuvo que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional debido a problemas de deuda. Debido al control que tiene One Belt, One Road sobre la política y la economía de los países participantes y sus conflictos con los derechos humanos y la democracia. Muchos países están pisando los frenos. Sin embargo, debido a la influencia política de los chinos y su partido comunista, altos funcionarios de la ONU han promocionado el proyecto One Belt, One Road. La ideología comunista ha subvertido los ideales de derechos humanos de la ONU. Uno de los objetivos de las Naciones Unidas es mejorar los derechos humanos y promover la libertad. Al menos eso es lo que promueven. Este es el principio universal, pero el Partido Comunista Chino, junto con otros regímenes corruptos, niega la universalidad de los derechos humanos. En su lugar, dice que los derechos humanos son asuntos internos.
por lo que el Partido Comunista Chino puede encubrir su historial de persecución y abusos en China. Incluso se elogia por extender el derecho de subsistencia al pueblo chino. El Partido Comunista Chino también ha utilizado la plataforma de las Naciones Unidas para atacar los valores democráticos de Occidente, apoyándose en su alianza con las naciones en desarrollo. Subvertir los esfuerzos de las naciones libres para promover valores universales debido a la manipulación de los factores comunistas. Las Naciones Unidas no solo han hecho poco para mejorar los derechos humanos, sino que a menudo también se han convertido en una herramienta utilizada por los regímenes comunistas para blanquear sus pobres registros de derechos humanos. Muchos estudiosos han documentado cómo las Naciones Unidas han traicionado sus propios ideales. Por ejemplo, las Naciones Unidas nacieron en medio de la sombra del Holocausto, pero ahora las Naciones Unidas no hacen nada frente a los asesinatos en masa. El propósito original de las Naciones Unidas era combatir a los agresores y proteger los derechos humanos. El juicio moral fue tomado como una premisa necesaria de acción para este fin, pero las actuales Naciones Unidas rechazan hacer juicios morales. Doug Gold, ex embajador israelí en las Naciones Unidas y autor de The Tower of Babel, cómo las Naciones Unidas han impulsado el caos global, afirmó: la ONU no es un organismo benigno, sino ineficaz. En realidad ha acelerado y extendido el caos global. Gold proporcionó numerosos puntos de evidencia para demostrar esto, incluida la neutralidad de valores de las Naciones Unidas, la inmoralidad de la equivalencia moral y el relativismo moral, corrupción general. Países con escasos registros de derechos humanos que actúan como jefes de la Comisión de Derechos Humanos, países no democráticos con mayoría de votos y los regímenes comunistas ejercen el control. Dijo también que las Naciones Unidas son un fracaso abyecto y dominadas por fuerzas antioccidentales, dictaduras, patrocinadores estatales del terrorismo y los peores enemigos de Estados Unidos. Por lo tanto, traicionan los nobles ideales de los fundadores de la ONU. Bueno, eso está en discusión. Vamos a ver si alguna vez estuvieron y existieron realmente esos nobles ideales de las Naciones Unidas. Continuemos con: la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado la política del voto mayoritario. Sin embargo, los países con malos registros de derechos humanos pueden convertirse en Estados miembros e incluso en jefes del Consejo de Derechos Humanos, lo que hace que las revisiones de derechos humanos no tengan sentido. Además, el Partido Comunista Chino ha comprado al hombre en desarrollo. Los intentos de las políticas de derechos humanos del Partido Comunista Chino, iniciadas por los Estados Unidos a través de las Naciones Unidas, se archivaron repetidamente. La tiranía de la mayoría de las acciones de Naciones Unidas le ha permitido convertirse en una herramienta para que las fuerzas comunistas se opongan a las naciones libres en muchos temas. Esto ha llevado a los Estados Unidos a retirarse del Consejo de Derechos Humanos varias veces. Occidente quiere promover la libertad y los derechos humanos, pero han sido bloqueados repetidamente por los países comunistas. El Consejo de Derechos Humanos ha sido secuestrado por matones y las llamadas convenciones internacionales adoptadas no han hecho nada para obligar a los países totalitarios. Estos países simplemente expresan sus lemas, pero no los implementan. Por lo tanto, no es difícil entender que la Carta de las Naciones Unidas es muy similar a la Constitución soviética, así como en oposición directa a la Constitución de los Estados Unidos. Su propósito no es proteger los derechos de las personas, sino atender las necesidades de los gobernantes. Por ejemplo, algunas disposiciones de la Constitución soviética incluían términos tales como dentro del alcance de la ley, después de enumerar los derechos de los ciudadanos. En la superficie, la Constitución soviética otorgó a los ciudadanos algunos derechos, pero de hecho, muchas leyes específicas fueron estipuladas como dentro del alcance de la ley, lo que permitió al gobierno soviético privar arbitrariamente a los ciudadanos de sus derechos de acuerdo con sus interpretaciones de dentro del ámbito de aplicación de la ley. Esta es también la forma en que la Carta de las Naciones Unidas y diversos contratos y convenciones definen los derechos de las personas. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, declaraciones como todos tienen el derecho se adjuntan a disposiciones tales como los derechos mencionados anteriormente no estarán sujetos a ninguna restricción, excepto a aquellas que están previstas por la ley. No solo es una elección arbitraria o causal de un plan, sino una puerta trasera para que el comunismo se establezca a propósito.
El problema es que, si los políticos lo consideran necesario, todos los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos pueden ser despojados legalmente de los ciudadanos. ¿Qué mejor excusa podría esperar un tirano?, pregunta Edward Griffin. La mayoría de las guerras y los delitos nacionales se cometen en nombre de una de estas disposiciones. Es difícil para los países libres privar arbitrariamente a los ciudadanos de su libertad, aunque los regímenes comunistas pueden aprovechar abiertamente las lagunas en la Declaración de Derechos Humanos. La globalización promueve ideas políticas comunistas. El comunismo, a través de sus agentes, plantea repetidamente problemas globales y afirma que estos problemas solo pueden resolverse a través de la colaboración internacional y las estructuras de poder, con el fin de establecer finalmente un gobierno mundial. En consecuencia, varios países están cada vez más restringidos y regulados por un número creciente de tratados internacionales. Como resultado, la soberanía nacional se debilita. Muchos grupos apoyan las estructuras de poder internacional de ese tipo, y aunque tales grupos no son necesariamente comunistas, sus reclamos son consistentes con las intenciones de los objetivos comunistas, es decir, eliminar naciones individuales y establecer un gobierno mundial. Una personalidad de los medios dijo en el Día de la Tierra en 1970, la humanidad necesita un orden mundial. La nación totalmente soberana es incapaz de lidiar con el envenenamiento del medio ambiente. La administración del planeta, por lo tanto, ya sea que estemos hablando de la necesidad de prevenir la guerra o la necesidad de prevenir el daño final a las condiciones de vida, requiere un gobierno mundial. El Manifiesto II humanista de 1973 también declaró: hemos alcanzado un punto de inflexión en la historia de la humanidad donde la mejor opción es trascender los límites de la soberanía nacional y avanzar hacia la construcción de una comunidad mundial. Por lo tanto, buscamos el desarrollo de un sistema de ley mundial y un orden mundial basado en el gobierno federal transnacional. De hecho, el establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se debió precisamente a que un grupo que abogó por una confederación mundial en 1972 consideró que la cuestión ambiental era un problema mundial y, por lo tanto, pidió el desarrollo de soluciones globales y el establecimiento de un entorno ambiental global. En otras palabras, una agencia de protección. Su primer director, Maurice Strong, un canadiense con fuertes tendencias socialistas. En la Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992, también conocida como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 178 gobiernos votaron para aprobar la Agenda 21. Este plan de 800 páginas incluye contenidos sobre el medio ambiente, los derechos de las mujeres, la atención médica, etc. Un investigador influyente de un instituto de investigación ambiental y posteriormente un funcionario del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas dijo: la soberanía nacional, el poder de un país para controlar los eventos dentro de su territorio, ha perdido gran parte de su significado en el mundo actual, donde las fronteras se rompen habitualmente por la contaminación, el comercio internacional, los flujos financieros y los refugiados. Las naciones están efectivamente cediendo porciones de su soberanía a la comunidad internacional y están empezando a crear un nuevo sistema de gobierno ambiental internacional como un medio para resolver problemas que de otra manera no se pueden manejar. Superficialmente, estas razones para un gobierno mundial parecen grandes, pero su verdadero propósito es la promoción del comunismo para dominar el mundo. En el capítulo 16 detallamos cómo el comunismo también usa el reclamo de proteger el medio ambiente para avanzar en su agenda. Durante el mandato de Boutros Ghali como secretario general de la ONU entre 1992 y 1996, inició rápidos avances en la marcha de la ONU hacia el gobierno mundial. Pidió la formación de un ejército permanente de la ONU y presionó por el derecho a recaudar impuestos. Debido a la oposición de los Estados Unidos, Ghali no pudo cumplir un segundo mandato. De lo contrario, el estado de las Naciones Unidas ahora sería difícil de predecir. Aunque los regímenes comunistas siempre se niegan a interferir en los asuntos internos de otros países, participan activamente en varias organizaciones internacionales, apoyan la expansión de las funciones de las Naciones Unidas y promueven el concepto de gobernanza global. En 2005, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo: en la era de la interdependencia, la ciudadanía global es un pilar fundamental del progreso.
Robert Chandler, un pensador estratégico que trabajó para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Casa Blanca y varios departamentos gubernamentales, creen que el llamado progreso de Annan destruiría la soberanía nacional y abriría el camino para una sociedad civil global sin fronteras. El problema, enseñando hacia una cultura de paz de la ONU, en realidad está organizado y guiado por los ultraizquierdistas, que Chandler cree que intentarán destruir la soberanía de la nación y crear un gobierno mundial totalitario sin fronteras. El libro The Naked Communist, publicado en 1958, que exponía el comunismo, enumeraba los 45 objetivos de los comunistas, uno de los cuales era promover a las Naciones Unidas como la única esperanza para la humanidad. Si se reescribe su carta, exija que se establezca como un gobierno mundial, con sus propias fuerzas armadas independientes. Muchos se dan cuenta que el establecimiento de un gobierno mundial no puede lograrse a corto plazo, por lo que los comunistas y los globalistas utilizan diversos temas para establecer instituciones internacionales en diversos campos. Luego promueven la unidad de estas instituciones y continúan abogando por la dependencia de las Naciones Unidas, con el fin último de establecer un gobierno mundial. Abogar por un gobierno mundial exagerando deliberadamente el papel de las Naciones Unidas, presentado a las Naciones Unidas como una panacea para resolver todos los problemas en el mundo de hoy, todo esto es parte de un intento de jugar a Dios y organizar el futuro de la humanidad a través de la manipulación del poder. De hecho, esta es exactamente la misma idea, una utopía comunista, una religión que las personas establecen y el resultado es devastador. El gobierno mundial conduce al totalitarismo. No hay nada de malo en prever un mundo futuro mejor, pero tratar de establecer un gobierno mundial para resolver todos los problemas de la humanidad es simplemente perseguir una utopía de la era moderna y corre el peligro de descender al totalitarismo, que es justamente lo que estamos viendo hoy en día. Un problema inevitable que enfrenta un globalismo mundial que apunta a abordar verdaderamente los problemas globales es cómo implementa realmente sus políticas, ya sean políticas militares, económicas u otras. Para impulsar sus políticas a escala global, un gobierno así seguramente no tomaría la forma de una democracia libre como la de Estados Unidos, sino que sería un gran gobierno totalitario como la antigua Unión Soviética o el régimen comunista chino. Para atraer a los países a unirse, un gobierno mundial invariablemente ofrecería beneficios tentadores, promesas de bienestar y un modelo de una utopía global para la humanidad. Su proposición es similar a la del comunismo y se presenta como la panacea para los problemas de cada país. Para lograr los ideales utópicos de un número tan amplio de países y resolver problemas globales complejos de acuerdo con el plan utópico, ya sea protegiendo el medio ambiente o brindando seguridad y bienestar a escala global, tal gobierno mundial inevitablemente buscará centralizar el poder para empujar a través de sus políticas. Esta centralización elevaría el poder del gobierno a un nivel sin igual y su control sobre la sociedad también alcanzaría a un nivel sin precedentes. En el mundo de hoy existen grandes diferencias entre países. Muchos países no tienen fe ortodoxa ni libertad, sin mencionar el respeto por los derechos humanos o los altos estándares morales. Cuando los países se combinan para formar un gobierno mundial, tal gobierno adoptaría el estándar más bajo entre ellos, eliminando cualquier requisito relacionado con la fe y las creencias, la moral, la moralidad y los derechos humanos. En otras palabras, a los países se les daría un pase gratuito sobre estos temas, utilizando el concepto de la llamada neutralidad en la religión, la moralidad y los derechos humanos para unirlos. Un gobierno mundial inevitablemente promovería una cultura dominante para unificar el mundo. Sin embargo, cada país tiene sus propias tradiciones culturales y creencias religiosas. De todos los expertos, académicos y gobiernos que abogan activamente por un gobierno mundial, la mayoría de ellos son ateos o tienen opiniones progresistas sobre las creencias religiosas. Claramente un gobierno mundial tendría el ateísmo como su valor central, la consecuencia inevitable, dado que el comunismo es la fuerza detrás de él. Para mantener su gobierno, este gobierno mundial implementaría por la fuerza la reeducación ideológica, recurriendo a la violencia para llevar a cabo esto. Para prevenir la fragmentación o los movimientos de independencia de los países miembros, un gobierno mundial fortalecería enormemente sus fuerzas militares y policiales y reforzaría su control sobre la libertad de expresión de las personas.
El gobierno de un país cuya gente no tiene una fe y una cultura compartidas solo puede confiar en el poder autoritario, es decir, en el gobierno totalitario, para mantenerse en el poder, y el resultado sería la reducción de la libertad individual. Por lo tanto, un gobierno mundial sería inevitablemente un gobierno totalitario porque tendría que depender del autoritarismo para sostener su gobierno. Al final, un gobierno mundial es literalmente un proyecto totalitario comunista en otro aspecto, y el resultado no sería diferente de los regímenes comunistas de hoy en día y cómo esclavizan y abusan de su gente. La única diferencia sería que en lugar de limitarse a un solo país, este totalitarismo se extendería a todo el mundo, con todo el mundo controlado por un solo gobierno, haciendo que sea aún más fácil corromper y destruir a la humanidad. En el proceso de mantener su gobierno, este gobierno gigantesco emplearía progresivamente todos los métodos malvados utilizados por los regímenes comunistas. Este camino hacia el autoritarismo también sería un proceso de destrucción de las culturas tradicionales y los valores morales de la humanidad, que es precisamente lo que el comunismo pretende lograr. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este nuevo episodio del podcast de Contracultura. Recuerden compartir, darle like si les gustó el video, hacerle llegar esta información a sus amigos y familiares para que se enteren realmente de lo que está pasando. Y este video es muy importante porque muestra con pruebas concretas cuáles son los orígenes de este gobierno mundial y cómo este gobierno mundial se ha ido infiltrando hoy en día en nuestras sociedades, en los distintos países. Así que los dejo invitados al próximo episodio y no olviden ayudarnos en nuestra campaña en Patreon, que es la única manera que en este momento este canal tiene para poder financiarse, ya que el cambio de algoritmo de Google nos ha perjudicado tremendamente con el posicionamiento de nuestros contenidos en Internet. Así que los dejo invitados al próximo programa. Apóyennos en nuestra campaña en Patreon. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.